Buenos días, buenos días, buenos días. Disculpen la demora, buenos días, buenos días. Pero que no cae mi PowerPoint, no quería, ya tuve que reiniciar la máquina para poder compartir el PPT. Ya, por favor, denme un minuto. Acá, acá, listo, muy bien. Ya. Ahora sí, les comparto el material, ¿ya? Incluye sonido, pantalla. Listo. ¿Se ve? ¿Se ve? Por favor, me comenta. ¿Se está viendo? Sí, profesor. Listo, gracias, muchas gracias. Bien, muy bien. Horizonte temprano, intermedio temprano y horizonte medio. Sí, vamos a ver la primera fase del desarrollo panandino en el Perú y hasta el primer imperio, ¿no? Hasta el primer imperio. ¿Cuál fue el primer imperio? El imperio Huari. ¿Sí? El imperio fue el imperio Huari. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Esta periodificación, recuerden, anteriormente hemos visto, responde a dos autores, ¿no? Una es el norteamericano John Rowe, ¿sí? Y el otro es el arqueólogo peruano Luis Guillermo Lumbreras, ¿no? Luis Guillermo Lumbreras, quien es
que desde una visión marxista, busca periodificar de una manera diferente a lo tradicional la historia del Perú prehispánico. ¿Ya? La historia del Perú prehispánico. Bien, muy bien. Periodo formativo. Periodo formativo. Acá estamos usando una mezcla o también lo que unos llaman precerámico, lo que Rowe llama precerámico. Periodo formativo, como lo dice, se va formando la primera alta cultura. Bien, se va formando la primera alta cultura. Y tiene unas características peculiares. Primero se consolida la teocracia. Teocracia, gobierno, sacerdotes, ¿sí? En nombre de Dios, obviamente, ¿no? Es una figura que se va a repetir en todo el mundo. Estos sacerdotes, o también llamados sacerdotes astrónomos, eran pues quienes, a partir de la observación, tenían un mayor dominio del medio, ¿sí? Tenían un mayor dominio del medio, ¿sí? Y esto, mi pastilla, por favor. Les daba una ventaja competitiva, ¿sí? Su dominio sobre el medio les daba una ventaja competitiva, ¿ya? ¿Cuál era? Que podían calcular con certeza, ¿sí? Con certeza, los ciclos del agua, ¿sí? Los ciclos del agua. ¿Y eso por qué era importante? Eso era importante porque permitía sembrar, criar animales. Bien. Falta de lluvia o exceso de lluvia era un problema, ¿sí? Era un problema. Significaba hambre. Y el hambre era sinónimo de muerte. Porque en la antigüedad, queridos amigos, solamente había una necesidad. ¿Sí? Una necesidad. Y esta era comer. Necesidad vital, comer. No había necesidad de salud, educación, eso no existía ni remotamente. ¿Sí? Ni remotamente. La necesidad era comer, alimentarse. Bien. Y todo giraba sobre los ciclos del agua. Y estos sacerdotes pues, pudieron establecer un sistema de control de la sociedad a partir de su conocimiento de los ciclos del agua. ¿Sí? A partir de su conocimiento de los ciclos del agua. ¿Bien? Y cuando no podían predecir adecuadamente esto, cuando salía de control, salía de cálculo, ahí venían los problemas, pues. Ahí había la protesta. Protesta social no era moderno, ¿no? Ahí había el desborde social. Tardías el control. Porque hablamos de sociedades que todavía vivían en el pensamiento mítico. Sociedades que todavía vivían en el pensamiento mítico. Pensamiento mítico. ¿Ya? Pensamiento mítico. Eso tengámoslo. El vivir en el pensamiento mítico. Bien, pensamiento mítico. Bien, listo. Segundo, la economía. Agricultura intensiva, principio de geografía. ¿Sí? Agricultura intensiva, mucha producción en poco espacio. Lo opuesto, agricultura extensiva, poca producción en gran espacio. El Perú siempre tiene hasta el día de hoy un problema. ¿Cuál es? Nuestra frontera agrícola es limitada. Nuestra frontera agrícola es pequeña. ¿Sí?
es pequeño. Bien, ese es nuestro problema. Sí de simple, así de fácil. Entonces, ¿cómo se ganaba? ¿Cómo se ampliaba la frontera agrícola? Ganando tierras, como por ejemplo las terrazas, que eran los llamados andenes, que viene desde Chavín, por si acaso. Los andenes no fueron un invento inca, ¿ya? Los andenes no fueron un invento inca, ¿ya? Aclaremos eso, ¿sí? No fueron un invento inca, ¿ya? Muy bien. La tecnología aparece la cerámica y la orfebrería. La cerámica es una tremenda ventaja competitiva en la evolución del hombre. ¿Por qué? Porque te permite almacenar a gran escala lo que no era posible antes. ¿Sí? Lo que no era posible. ¿Sí? Almacenar a gran escala, eso pues no era posible antes. ¿No? Tú usabas mates, ya, listo. Pero los mates tenían un problema. Era el tamaño natural que se les daba. ¿Sí? No había, ¿sí?, forma de modificar el tamaño que venía. ¿Sí? En cambio, con la cerámica tú puedes hacer más grande, más pequeño, moldearlo como quería. Y eso es una tremenda ventaja en la evolución del pensamiento humano. ¿Sí? En la evolución del pensamiento. Bien, muy bien. Y la orfebrería, ¿no? El trabajo de los metales, el trabajo de los metales, bien. Pero, en el antiguo Perú no hubo, no existió hornos, hornos a gran escala. ¿Sí? No existieron hornos a gran escala. Bien, no existieron. A lo mucho era leña, algún batán de piedra grande y técnicas del soplido. Es por eso que en el antiguo Perú, al no haber hornos a gran escala, no hubo, por ejemplo, ladrillos en la construcción. Porque, repito, no existían hornos que permitan, ¿no?, fundir los metales a gran escala. Bien. Al no existir esto, se complicaba. Se complicaba. Pero hay que entender también que la orfebrería en el antiguo Perú nunca tuvo un fin comercial. Su fin era ritual. Bien. Su fin era ritual. Muy bien. Muy bien. Etapas del formativo. En una etapa inicial, Sechín, que desarrolló la litoescultura, y Cupisnique, donde se ven las primeras expresiones de cerámica. ¿Sí? Las primeras expresiones de cerámica con Cupisnique. Sechín está acá, de Casma, sí, de Casma, Ancash. Bien. Es un templo donde las paredes se ven escenas de litoescultura, ¿sí? Escultura en la piedra, ¿sí? Hay escenas de guerreros, escenas de sacrificios y algo muy peculiar. Hay órganos, ¿sí? Órganos. Corazones, pulmones, estómago.
Por eso se les llama los primeros cirujanos o los primeros anatomistas de la historia peruana. ¿Sí? De la historia peruana. ¿Por qué lo hacían? Se desconoce, ¿no? Se desconoce. Posiblemente con un fin ritual, ¿no?, de representar órganos humanos en la piedra. ¿Sí? Órganos humanos en la piedra. Cupisnique está al norte, Sierra Norte del Perú. Destaca por sus primeras formas de cerámica, monócromo, ¿no? Monócromo. Es decir, base de la futura cerámica Chavín, que también va a ser monócromo. ¿Sí? Que también va a ser monócromo. Bien. Entonces, Sechín y Cupisnique van a influir directamente en la cultura matriz, ¿sí?, llamada por Tello, Julio C. Tello. ¿Y cuál es la cultura matriz? Chavín. ¿Sí? ¿Cuál es la cultura matriz? Chavín. ¿Sí? Muy bien. Entonces, el formativo medio sería Chavín y el formativo final sería Paracas. Bien. Bien, muy bien. Entonces empezaremos con la cultura matriz. ¿Sí? La cultura matriz o llamada cultura Chavín. Acá hay un detalle. La toponimia que damos a las culturas es una toponimia moderna. Bien, es una toponimia moderna. No hay ninguna evidencia de que se hayan llamado así. ¿Sí? Son nombres que se le ha dado a los arqueólogos, ¿no? Chavín, Paracas, son nombres que le dio Tello. Club Shadi, a su cultura le dijo Caral. Antes ese lugar se llamaba Chupa Cigarro. Ella lo rebautizó como Caral. Bien. Para marketearlo más, ¿no? Mejor marketing, mejor caché. Bien. No crean que ellos se llamaban así. Somos paraquenses, somos chavinenses. No. Son nombres dados por la arqueología moderna. Y quede bien claro eso. ¿Sí? Bien. Otro factor a tomar en cuenta, ¿sí? Otro factor a tomar en cuenta es la ubicación. Y en la antigüedad peruana, la ubicación respondía no a criterios occidentales de fertilidad, ¿no?, cerca al río, respondía a visibilidad, que ayude, que contribuya a ver mejor las estrellas. ¿Sí? Esa es la razón. Por eso, Chavín de Huántar está ubicado no cerca de un valle, en la ladera de un cerro. ¿Sí? Bien. Porque el criterio no era productivo
el criterio era ritual, ¿sí? El criterio era ritual. Ténganle en cuenta eso, ¿sí? El criterio era ritual. Bien. Está en el Valle de Colchucos, al otro lado de la Cordillera Blanca, el Callejón de Conchucos, que es el opuesto al Callejón de Huaylas. Bien. Gobierno, sacerdotes, ¿no? Y aquí hay una palabra clave, que tenían gran prestigio. Chavín de Huanta era un oráculo. La gente iba a hacer preguntas, no necesariamente existencialistas, ¿no? Pensando hoy, ¿no? A hacer preguntas del corte productivo. ¿Sí? A ver, lluvias, sequías, inundaciones, plagas. Esa va a ser la preocupación de la gente que iba al templo de Chavín de Huanta. Y obviamente tenía prestigio porque acertaban. Si no acertaba, ¿quién iba a seguir yendo? Y si duró tantos siglos es porque podían identificar, ¿sí?, con bastante certeza los fenómenos que sucedían, ¿sí? Fenómenos de carácter natural. Porque vamos a ver en muchas culturas, que el antiguo Perú, el factor climático va a ser un factor de crisis. Sí, de crisis. Si hoy, siglo XXI, un problema climático te puede hacer tambalear un gobierno, pensamiento racional, imagínense miles de años, con pensamiento mítico, todo lo que se podría hacer, ¿sí? Importancia. Primera síntesis cultural del antiguo Perú. Ello le llamaría cultura matrix. La expansión de Chavín no era militar, porque Chavín no fue un imperio militar. Todavía en el antiguo Perú no aparecerían las estructuras militaristas. Su influencia fue cultural, religiosa. Bien, esa fue su influencia. ¿Ya? O sea, iban al templo, hacer su ritual, se llevaban sus guacos y eso pues lo llevaban a sus zonas. Algunos puntos de importancia que en Lima, la Huaca Garagay, cerca de San Martín de Porras, ¿sí? Cupisnique, ya hablamos de ellos también de Cupisnique. Y Chana y Paracas recibiría también parte de esa influencia, ¿no? Pero repito, esta era de tipo religiosa, cultural, ¿sí? Bien. Religión.
El culto no buscaba generar confianza, amor, para nada. El culto se basaba en el miedo, en el terror, ¿sí? Para nada comparado con lo actual. ¿Ya? Para nada comparado con lo actual. El objetivo no era que tú quieras o ames a Dios, ¿sí? El objetivo es que tú temas, te asustes. Por eso eran dioses monstruosos, feos, ¿sí? Porque lo que buscaban era generarte terror. El culto se basaba en la imposición del miedo. ¿Sí? Esa es la idea. Pues el ritual era ir al templo, ver las cabezas clavas, tomar un San Pedro para generarte una alucinación, un alucinógeno de San Pedro, es un cactus alucinógeno. Entrabas con tu sacrificio, tus camélidos, y creías que te hablaban por las piedras. Y te encontrabas con el anzón, ¿sí? Que tú creías que te estaba hablando, ¿sí? Y no era nada de eso. Era efecto, pues, de la alucinación, ¿sí? Entonces tú salías excitado, pero que te había hablado Dios y que te había profetizado. Vean Chavín, La Roma de los Andes. Es un documental, está en YouTube. Es largo, no lo puedo pasar. Ahí te explica todo, con más detalle, de lo que fue el ritual Chavín. Bien. Principales expresiones culturales, la litoescultura, ¿sí? Ahí destacan, miren, el lanzón que ya hablé, el obelisco Tello, el lanzón que se encuentra en Chavín de Huántar, ¿sí? El obelisco Tello y la estela Raimondi son representaciones de la aparición de Huiracocha, el dios de las varas, el dios de los báculos, o dios llorón, ¿sí? Eran piedras de escultura, estilo Chavín. Y en todas ellas el dios es para nada atractivo. Porque, repito, el objetivo no era vincularte, el objetivo era espantarte, ¿no? Totalmente diferente a lo que puede ser hoy. ¿Ya? Muy bien. Ahí están algunos ejemplos. El portal de los Falcónidas, ¿sí? Que todavía existe. Bien. Y vemos una figura, ¿sí? Zoomorfo. Con el dios de las varas o dios de los báculos, se va a dar todo un proceso típico de muchas culturas y religiones. Al inicio es zoomorfo, y con el paso de los siglos se va volviendo antropomorfo, ¿sí?
está volviendo antropomorfo. Bien. Esa es la lógica. Bien. De ser un Dios zoomorfo, se convierte en un ser antropomorfo. Bien. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Preguntas son bienvenidas, por si acaso. Preguntas. Ahí está. En la Estela Raimondi se ve claramente la representación de Viracocha, o el dios de las varas, el dios de los báculos, o también llamado el dios llorón. Sí, el dios llorón. La cabeza clava que hoy la opinión más difundida de los arqueólogos e historiadores es que son imágenes de los sacerdotes. Con el paso del tiempo, estas imágenes se fueron haciendo monstruosas. O sea, ahí al revés, es inverso el proceso. ¿Sí? Es inverso. Bien. La cerámica es muy parecida al estilo Pupisnik. ¿Sí? Pupisnik. Negra, monócroma, y se van a ver incisiones. Pero sobre la cerámica, dos cosas. ¿Ah? Hay que diferenciar la cerámica común de la cerámica ritual. Los huacos que conocemos hoy, que han llegado a nosotros, eran sobre todo cerámica ritual. ¿Sí? Era cerámica ritual. Por eso es que ha llegado, porque se conservaba en las tumbas, ¿no? En centros importantes. ¿Sí? ¿Por qué hacer algo tan elaborado para cosas triviales? Era un fin más que todo ritual. Simple, porque también existía en la tradición, en el antiguo Perú, que cuando se hacían sacrificios rituales, se rompían los huacos. Se los rompían. Esa es la importancia. Hay que diferenciarla de la común, ¿no? Vasijas, tinas. Esas eran simples, sencillas. Bien. Eso déjalo claro. Bien. ¿Por qué se aprovecha bien? Lo que creemos es que perdió su influencia porque, bueno, ya la población no aceptaba fácilmente sus predicciones, pues, ¿no? Sus predicciones. Bien. Profesor, buenos días. Una consulta. Dígame, te escucho, En el vamos. tema, en el tema del origen de Chavín, entonces, yo había leído también en otros libros que tenía como origen las tribus arawaks. ¿Eso sigue vigente o me Eso lo centro planteó en lo que... Tello. Eso lo planteó Tello, que venía de la Amazonía. Bueno, hoy, a partir de Caral, Áspero, Paraíso, en la costa, Ruth Shady plantea, hay un nuevo consenso, ¿no? De que la cultura en el antiguo Perú no surgió de la Amazonía hacia la sierra, surgió de la costa. Es de la costa que sube a la sierra. ¿Sí? El origen no es amazónico, como durante 80 años se creyó lo que planteaba Tello, ¿no? Hoy
el consenso histórico es que el origen de las altas culturas peruanas no es selvático, sino es de origen costeño, de la costa norte. Todos estos lugares que he mencionado, Sechín, Caral, Áspero, son costa norte. Bien, entonces ellos, Cupiznique, ni hablar, entonces ellos, Cupiznique es un poco sierra, por si acaso, ellos influyen en el origen de Chavín. Bien, entonces Ok, sí, profesor, gracias. no, ya olvídense de esa idea, esto de la Amazonía, no, por ahí no va, por ahí no va. Bien, muy bien, muy bien. Paracas, Paracas. Su novio de la Paraca, viento del sur, viento fuerte, ¿sí? No tenemos idea, repito, se llamaban así los habitantes. Bien, bien. La Paraca, Paracas, fue estudiado en primer lugar por Julio C. Tello, ¿sí? Fue estudiado por Julio C. Tello, ¿sí? Muy bien. Surge influencia chavín, y eso se va a ver en sus dioses, en sus dioses. Bien, muy bien. Pero hay un cambio que se observa en Paracas, un cambio significativo, significativo. Aparecen los jefes guerreros. Hay un atisbo, un génesis de aparato militar, ¿sí? De aparato militar. ¿Eso qué indica? Que ya, pues, o sea, solo con la palabra, solo con los buenos deseos, ya no se puede, ¿no? Ya no se puede controlar la población. Necesitas mano dura. Necesitas mano dura. Una característica de esta época es los fardos funerarios, ¿sí? El antiguo Perú, pues, la mayoría de culturas desarrolló entierros en posición fetal. Ni siquiera podía llamar de entierro porque no se les sepultaban, no se les guardaban, por decir. Que la forma funeraria eran, ¿sí? Fetal. ¿Qué te indica eso? El nacimiento, la muerte es el nacimiento a otra vida. Bien. Estos envueltos en mantos, donde ahí también había una expresión clasista. Quien tenía más, sí, quien tenía más, tenía mejores mantos, mantos más acabados. Más y mejores mantos. ¿Sí? Esa es la palabra adecuada. ¿Sí? Más y mejores mantos. ¿Ya? La forma de semilla, ¿no?, germinar a nueva vida. Y además de que se le colocaba los artefactos que trabajaba en vida. Entendiendo que la otra vida era la réplica de esta. No existía, no es que en la otra vida cambiaba, ¿no?, sino la otra vida era la réplica de esta. ¿Sí?
No existía nada de castigo ni de premio. Bien. Ello, a partir de las tumbas, dividió Paracas en dos. Paracas cavernas y Paracas necrópolis. ¿Sí? Paracas cavernas y Paracas necrópolis. Bien. Y miren la diferencia en la orfebrería. Acá hay algo muy simple, muchachos. Paracas necrópolis ya es una sociedad decadente con respecto a Paracas cavernas. Se ve en las tumbas y se ve sobre todo en la alfarería. Necrópolis es más sencillo en todo. ¿Mm? Y eso no es casualidad. ¿Por qué? Porque hay menos recursos. ¿Sí? Hay menos posibilidades. Por eso en cavernas los entierros eran más elaborados. ¿Sí? Mucho más elaborados. La cerámica ni hablar. Post-cocción, o sea, la pintaban después de hornearla. Cavernas, como la pueden ver, mucho más sencilla, muchísimo menos elaborada. Bien. Eso indica decadencia. Hay menos recursos para dedicar a eso. ¿Sí? Lo que también puede expresar es pues conflictos religiosos, ¿no? ¿Sí? Conflictos religiosos. Porque se van a observar dos dioses. De las varas, el clásico, un poco más ya antropomorfo. Y ¡pum! El ser oculado, el dios volador. ¿Sí? El ser oculado, el dios volador. ¿Sí? Y la aparición de un dios nunca es algo espontáneo, se aparece, ¿no? Responde a intereses. A intereses. Que hace que se quiera impulsar un nuevo dios. Entonces, pero finalmente, en la historia del antiguo Perú, el dios de las varas, o Viracocha, vence. Se repite en todas las culturas. Y repito, con el paso del tiempo se va haciendo antropomorfo. ¿Por qué? Porque al haber aparato militar ya no hay pues la necesidad de miedo, porque el miedo lo dan las armas. Ya no puedes asustar solamente con la imagen del Dios. ¿Cómo mantienes el orden? Con la represión.
con la represión. ¿Bien? Muy bien. Pero donde destaca Paracas es en la textilería. ¿Sí? Ahí. ¿Sí? Los mantos son de los más bellos que existen, y lo cual también demuestra un avance tecnológico. ¿Por qué? Porque demuestra, pues, de que había más dominio de los tintes. ¿Sí? Los tintes que eran naturales. Obviamente, no eran igual para todos. Bien. Y obviamente, pues, clasismo también. Quien más tenía, mejores mundos. Entendiendo que no era un tema monetario, porque moneda no había en el antiguo Perú. Era un tema de control de la tierra. ¿Sí? ¿Quién tenía más control de la tierra? Tenía más posibilidades. Muchas más posibilidades. Bien. El aspecto médico. Las llamadas trepanaciones craneanas. Imagínense, un cráneo, cortar un pedazo. Uy, se queda muy bien, sobre todo era por efecto de la guerra, pues, ¿no? Ya habían guerra, pero obviamente, escuchen, no entiendan la guerra en un sentido moderno de cientos de miles de personas. En esta época, lo que llamaríamos ejército, a lo mucho era una banda organizada, que en el mejor de los casos, 500 personas, no más. Lo cierto es que había supervivencia. ¿Y cómo sabemos eso? Porque cuando sobrevive la persona a una operación o a una unión de huesos, se produce el callo óseo, crece. Es lo que uno llaman soldar los huesos. Bien, soldar los huesos. Bien. Y es una indicación de que la persona sobrevivió. Eso habla que sobrevivió. A esta complejísima operación. En donde hay que ser claros y no dejarse llevar por fábulas, es en el tema de las deformaciones craneanas. Bueno, a mí no me gusta el nombre, ¿eh? Yo prefiero llamarlo modificaciones. ¿Sí? Prefiero llamarlo modificaciones. ¿Sí? Pero ya el nombre ha pegado. ¿Y por qué? Porque deformación, ¿viste? Habla de fealdad o belleza. Y ese no era el objetivo, pues. Ese no es el objetivo de los paraquenses. ¿Bien? Su objetivo era diferenciar socialmente. Flechita, en el antiguo Perú, la modificación del cuerpo era una estrategia de control social. ¿Sí?
la modificación del cuerpo era una estrategia de control social. Porque como en el antiguo Perú no había caballo que se use como signo de diferenciación social, bien, entonces, ¿cómo me diferencio del resto? Modificando el rostro. ¿Sí? Modificando el rostro. Esa era la razón. Bien, esa era la razón. Bien, sí es simple. ¿Ya? Por eso se quedan el cráneo, la nariz, las orejas, la boca. En otras partes del mundo, el cuello. ¿Sí? El cuello. Bien, eso era. Tampoco menos, por favor, menos vayan a escuchar o darle algún tipo de oído a eso de que es una evidencia de alienígenas. Menos todavía, por favor. No hay nada, que es un híbrido, que es una evidencia de que hubo alienígenas ancestrales. No, para nada. Ese es fraude. Bien, eso es fraude histórico. Bien, eso es fraude histórico. ¿Sí? Fraude histórico. Para nada. ¿Ya? El antiguo Perú, ¿sí? No tiene nada que ver con eso. Bien. Bien. ¿Alguna pregunta sobre los paraquenses? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Listo. Seguimos entonces. Seguimos. Sí. Pasamos a la otra etapa entonces, al intermedio temprano. Bien, al intermedio temprano. Bien. Aquí no va a haber un macroestado. ¿Sí? Acá lo que hay son microestados. ¿Sí? Estados más pequeños. ¿Sí? Que va a tener sus propias peculiaridades, propios dioses, propias técnicas, ¿sí? Propia dieta también, producto de la zona que se desarrolla, una propia alimentación, ¿sí? ¿Qué se avanzó en la costa? Ingeniería de gran escala, canales, regadíos, reservorios, ¿sí? Canales, regadíos, reservorios, eso era muy importante, ¿sí? Acá sí aparece la teocracia militar, ¿sí? Aparece la teocracia militar. Bien, aparece la teocracia militar. ¿Sí? Ya el ejército. Repito, hablar de ejército profesional en el Perú, tendríamos que retroceder a, no, avanzar, por dicho, a Huari. En Huari sí, porque es un imperio, ¿no? Pero antes eran bandas organizadas, más que todo. Repito, 500 personas, no más. No más. Predomina la paz ahí. La teocracia militar no era una teocracia expansiva, ¿ya? Sino más que todo represora. Lo que había eran sobre todo batallas rituales, ¿no? Batallas rituales, ¿sí? Batallas rituales, ¿ya? Batallas rituales. Eso es lo que predominaba, ¿ya? Muy bien.
Y se va mejorando las técnicas de la cerámica. Se va mejorando en la cerámica. Bastante. Se hace mucho más especializada. Y eso lo vamos a ver sobre todo en los moche. Sobre todo en los moche. Bien. Diferentes lugares de Tamoche, Recuay, Anca, Huarpa, Ayacucho, ¿sí? Base de la posterior cultura Huari. Lima o Ichma, parte de San Marcos, está lo que fue una vez la Huacamaranga, el centro ceremonial más importante de los Ichma o Lima. Bien. Nazca y el origen de los Tiahuaná. ¿Sí? El origen de los Tiahuaná. Bien. Muy bien. Nazca. La región Ica, zona bastante desértica, pero tiene valles muy, muy ricos, ¿sí? Muy productivos, ¿sí? Muy ricos, muy productivos, ¿sí? Debe haber una continuidad espacial. Primero Paracas, luego Nazca, finalmente Chincha. Chincha. Bien. ¿Por qué? Por la riqueza de sus valles, porque las personas van a buscar siempre lugares más productivos para vivir, ¿sí? Es un sentido humano, ¿sí? La búsqueda de un mejor lugar para vivir. Así de simple, así de fácil. Bien. Tiene una herencia de Paracas Necrópolis, lo cual se va a ver en el Dios Volador, en Con. ¿Sí? Y acá el poder está en los jefes guerreros. Una teocracia militar. En donde importaba mucho en tu estatus el culto a las cabezas trofeo. ¿Sí? Es trofeo. Imaginamos que esto lo asociaban con la vida, ¿no? La fuerza vital. Estas servían, se reducían y se colgaban en el cinto. Vamos a hablar de correa, en el cinto, se colgaban. Bien. Entonces, ahí mostrabas tu estatus, pues. Tu estatus guerrero. ¿Sí? Era una expresión de poder. ¿Sí? ¿Sí? Todavía no podemos hablar de ciudades, también ahí aclaro. Hablar de ciudades en el antiguo Perú es hablar a partir de Huaria. ¿Sí? ¿Sí?
Cahuachi, Taquería, eran centros ceremoniales, a lo mucho centros ceremoniales administrativos. Bien. Pero ya había trados urbanos, calles. Pero para hablar de ciudades en el antiguo Perú, necesitas por lo menos, pues, 50, ¿sí? Bien. En el antiguo Perú, en el mejor de los casos, hubo ciudades, ¿sí? 50.000 personas, ¿sí? No más, ¿sí? No más, ¿sí? Pero todo con Wari. Antes no. Repito, a lo mucho centros ceremoniales administrativos. No más. La economía se basó en la captación del agua, la agricultura, las lluvias son escasas, control del agua de la napa freática, el control de galerías filtrantes. ¿Sí? ¿Sí? Hay una diferencia ahí. Estas galerías filtrantes todavía, algunas están, todavía se usan, ¿ah? Todavía tienen uso actual. ¿Sí? Esto lo hacían para el control del agua de napa freática. ¿Mm? Muchachos, principio de la historia, RR, reto-respuesta. Frente a un reto, ¿cuál es la respuesta humana? ¿Sí? Estamos rodeados, estamos llenos de RR. ¿Sí? Reto, respuesta. Religión. Acá destaca Con, ¿no? El dios volador, el dios oculado, ¿no? Al parecer, Con era un dios que venía del sur, ¿no? Mientras que Viracocha de las Varas venía del norte, ¿sí? Venía de la sierra norte. La presencia de un dios nuevo siempre te indica cambios políticos, muchachos. No imaginen la religión como un elemento neutro, ustedes, para nada, para nada. Bien. Entonces, Con, luego de Nazca, desaparecería de la historia. Y seguiría siendo Huiracocha, el dios de las varas, de los báculos, el dios omnipotente. Bien. Y a diferencia de Huiracocha, que tiene dos báculos, acá Con tiene uno, pero en la otra coge una cabeza de trofeo. Entonces podemos entender que la cabeza de trofeo estaba asociado a un culto ritual de Con. ¿Sí? Bien.
Cerámica, polícroma con horror al vacío. Se no usaban el verde y el azul supuestamente por un respeto al mar. Bueno, el horror al vacío se ha vuelto parte de la cultura costeña, ¿no? En la iconografía. Se ve un aviso de un grupo, de un concierto, de un grupo chichero. ¿No? Es full color. Full color. Bien. Pues ahí vemos una herencia cultural sobre lo que es el horror al vacío. La cerámica está nuevamente también con cabezas trofeo. ¿Sí? ¿Sí? Pero lo más importante de Nazca, lo que lo ha hecho famoso, son las llamadas líneas de Nazca. Los geoglifos. Geoglifos, formas en la tierra. Formas en la tierra. Bien. Los geoglifos. ¿Sí? Por favor, nuevamente, reitero. No hay nada que ver. ¿Sí? No hay ninguna evidencia que este lugar era un lugar alienígena. Para nada. ¿Ya? Teorías, varias. La que más se usa es la de María Reiche, la que más se acepta. María Reiche, y que era un calendario astronómico, ¿no? Calendario astronómico. Otro que era centro de culto al aire libre en ciertas épocas del año. Lo otro que eran caminos rituales rumbo al centro principal de Cahuachi y señales de fuentes de agua. De estas cuatro, la que más se usa, ¿sí? Es el calendario astronómico, la de María Reiche. Bien, muy bien. Por favor, nada de alienígenas. Ahora, las líneas no solo son de Nazca, hoy también existen, ya se ha descubierto, ya están visibles, las líneas de Palpa. ¿Sí? Las líneas de Palpa. ¿Sí? Están a unos 20 kilómetros de Nazca. Para diferencia de las Nazca que están al ras del suelo, las de Palpa están en ladera de montañas. Hay representaciones de felinos. Bien. Y solo se pueden apreciar plenamente por el aire. ¿Sí? 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 Por si acaso. Bien. Muy bien. Entonces, todo tiene una explicación humana.
Mítica, sí, pero humana. Nada que ver con otras sociedades. Para nada. Los moche. Yo soy muy fans de la civilización moche. ¿Sí? Vamos a dejar, vamos a ver un videito sobre los moche, ¿ya? Que para mí me fascina la cultura por su riqueza, por su diversidad. Muy bien. Lo voy a poner en medianito para que sea mejor. Listo, compartir con audio. Muy bien, pantalla. Listo. Vamos a hacer un video de los moches, ¿ya? Cultura fascinante. El pueblo mochica habitó la costa norte del Perú desde el siglo I al VI, entre el litoral y la cordillera andina, uno de los lugares más áridos del planeta. Su influencia se extendió casi hasta el Ecuador por el norte y hasta el valle de Huarmey por el sur. En el territorio que ocuparon dejaron restos de sus templos, pirámides, palacios, fortificaciones y obras de irrigación. Sus manifestaciones artísticas nos hablan de un pueblo creativo y vital, de agricultores, pescadores, artesanos y guerreros que supo vencer al desierto. Los gobernantes moche estaban considerados como semidioses. Su esencia era mitad humana, mitad divina. Nadie se atrevía a mirarles directamente a los ojos. A su paso, la gente se postraba temerosa. Eran adorados y reverenciados en todo momento. Cuando había consejo, los acólitos del templo espolvoreaban cinabrio para que el señor no pisara directamente el suelo. El sulfato de mercurio, también llamado cinabrio, era un elemento sagrado utilizado en las ceremonias religiosas y para ungir a los cadáveres. Siempre entraba acompañado por su jefe militar. Los acólitos le ayudaban a sentarse separando hacia los lados los dos protectores coxales, uno de oro y otro de plata. El señor portaba sus principales ornamentos: la corona, que simbolizaba el misterioso vuelo chamánico; el cetro de poder, una gran nariguera de oro que impedía apreciar cualquier gesto de expresión; y el collar de frutos de maní, de oro y plata, que aludía al ciclo de la vida. El oro y la plata representaban la eterna dualidad, el sol y la luna, el día y la noche, la vida y la muerte. Era una sociedad muy jerarquizada. Por debajo del señor se encontraban las autoridades religiosas. A continuación, los jefes militares y los nobles. La maza de madera recubierta de cobre era el arma principal de los mochicas. Pesaba unos 5 kilos y producía un poderoso impacto en el adversario.
También utilizaban cuchillos y lanzas que eran proyectadas mediante las estólicas, potenciando su fuerza y alcance. Desde la infancia, los mochicas iban superando diversas iniciaciones que conformaban su futuro. El proceso iniciático terminaba al final de la adolescencia. Entonces se celebraba una carrera ritual. El vencedor pasaba a formar parte de la guardia personal del señor. A cada participante se le entregaba una bolsa llena de pallares, unas semillas con las que los oráculos realizaban predicciones. Al término de la carrera y como parte del final de la iniciación, los adivinos leían sus pallares. Amejia, Teichman Chile Chuna Mikerkolen, Josenen Men Manzeich. Seig. Chimbinche que mote seg. Lechunami kerkol. Fufang. Eis. Tu hedas ayen molun. New chalot stek meilan. Temnein meño chan si amner lemiserna. Fupan chan falpir. Chepang mochach. Chan has tono amechek. Es desconcertante el dominio de los metales que tenían los mochicas. Utilizaron el cobre intensivamente para fabricar herramientas, armas y ornamentos. Las piedras extraídas en las minas se trituraban en los batanes para reducirlas a pequeños trozos antes de introducirlas en el horno. En el taller de orfebrería se trabajaba desde la producción del metal hasta el confeccionado de ornamentos. Los pequeños trozos de metal se fundían mezclados con el carbón en los hornos de barro. El fuego se avivaba con sopladores de caña rematados con toberas de arcilla hasta alcanzar poco más de 1000 grados de temperatura. Laminaban el metal valiéndose de sucesivos recalentamientos. Después conformaban las piezas golpeándolas en moldes. También conseguían el estampado de imágenes que terminaban en recortes, repujados, retoques y pulido. Luego eran ensambladas componiendo los diferentes objetos. Si el dorado del cobre mediante procesos electroquímicos parecidos a los actuales nos asombra, el que lograran soldar los metales no nos puede dejar indiferentes. Soplando con una fina pipeta, conseguían concentrar la llama y elevar la temperatura lo suficiente para poder soldar. Los mochica no escribieron, pero plasmaron su mundo en la iconografía de la cerámica. Un lenguaje gráfico que documenta su entorno y pensamiento y relata las más diversas acciones de su vida. A través de la cerámica, arqueólogos e investigadores han logrado descifrar las singulares diferencias que determinaban su cultura milenaria. La cerámica de uso doméstico era funcional, sencilla y con poca decoración. No utilizaron ningún tipo de torno. La elaboraban manualmente con el uso de una paleta, técnica que todavía perdura en algunos pueblos del norte. Las obras ornamentales y de uso ritual se fabricaban con moldes. Una vez preparada y amasada la arcilla, se distribuía homogéneamente en el interior del molde. Al poco tiempo de secado, la pieza era extraída, retocada, perfeccionada y pulida. Luego pasaba al quemado, que se realizaba en hornos abiertos.
Hombres, divinidades, animales, plantas y complejas escenas rituales fueron representadas por los artistas que explotaron dos grandes vertientes del arte, la escultura y la pintura. La plástica mochica sorprende por su expresividad y perfección. Son verdaderos retratos de arcilla comparables a las esculturas del Viejo Mundo. A través de la cerámica sabemos que los mochicas utilizaban pinturas faciales y corporales que representaban el estatus social y la pertenencia clánica. También se usaban en diferentes ceremonias o para marcar determinadas acciones. Prácticamente todos los personajes están representados en la cerámica, desde músicos y agricultores a divinidades antropomorfas como el dios cangrejo. Son famosas las figuras eróticas, que una vez más evidencian el alto desarrollo cultural que alcanzaron los mochicas. Por la cantidad de vasijas encontradas en los yacimientos arqueológicos, los talleres de alfarería debieron tener mucha mano de obra para conseguir tanta producción. Muy bien. Entonces, ahí hemos visto la síntesis de los moche. Una civilización de barro, ¿no? Pero con una estructura ritual muy, muy fuerte. ¿Sí? Muy, muy fuerte. Bien. No era una unidad territorial. Le podríamos llamar valles-estados. ¿Sí? Valles-estados. Bien. Compartían el idioma, las costumbres y el culto a Ayapaé, el dios degollador, y el arte, ¿no? La cultura muy iconográfica. Los moche fueron expertos iconográficos. ¿Sí? Una gran expresión iconográfica. En pintura, en huacos y también en murales. En murales. ¿Sí? ¿Quiénes gobernaban? Sacerdotes guerreros. Había mujeres. ¿Sí? Había mujeres. ¿Sí? Había mujeres. Como lo descubrió la señora de Cao. Bien, muy bien. También había mujeres sacerdotisas también, ¿eh? Se ha encontrado iconografía de mujeres sacerdotisas. Economía, la agricultura, típicos, o sea, preindustrial, pero mezclada con pesca. La pesca. Pesca, los caballitos de Totora. Su hora de regadío más importante, el canal de la Cumbre. Tenía 20 kilómetros. ¿Sí? Una gigantesca obra de ingeniería. Bien. Centros urbanos, no hablamos ciudades, sino centros urbanos. Bien. Huaca del Sol y la Luna, cerca de Trujillo, ¿vale? Gigantescos. El Brujo, ahí está, ahí se encontró la señora de Cao. Y Huaca Rajada, ¿no? Donde ahí se encontró los restos de Ñuecipán. ¿Qué nos cambió? Primero cerámica y luego hablo de metalurgia, porque todo se descubrió, se exploró, se amplió a partir del descubrimiento de la tumba de Ñuecipán por Walter Alba, por el gran Walter Alba. De cerámica realista. Presentaban todas las escenas de la vida.
¿sí? De la vida. Eso incluye la sexualidad, ¿sí? Que no tenía el fin, pues, esto. Que muchos lo ven hoy pornográfico, ¿no? Sí. Bien. Véanlo así, como un realismo. Lo que no se entiende bien es, por ejemplo, ¿sí? Es escenas de cadáveres teniendo relaciones sexuales, ¿sí? Eh, ¿Qué nos podría decir, no? Entendemos que puede ser la sexualidad, era parte de la otra vida, ¿sí? Bien. No otro fin, no otro fin. Muy bien. Pan, por ahí cambió todo. Primero fue la primera tumba, ¿sí? ¿Sí? De un gobernante del antiguo Perú encontrada intacta. Y eso, mira, nos permitió la iconografía, la idiosincrasia, la cosmovisión de los moches, ¿no? Por ejemplo, lo enterraban con su esposa y con otras mujeres, imagino sus concubinas, con guardianes, vigías, cuya pierna estaba cercenada, justamente para que no huya, para que no abandone, ¿no? Y la metalurgia, pues, una belleza metalúrgica inmensa. Los metales preciosos en el antiguo Perú no tenían fines comerciales, repito, tenía un fin ritual, ¿sí? Un fin ritual, ¿ya? Mucho oro y incrustaciones de rubíes y lapislázuli con turquesas. Todas estas joyas que ven ahí, señor Zipán, descubierto por Walter Ara. Bien, porque cayó Moche, la vieja confiable en las culturas peruanas, cayó por cambios climáticos bruscos, que la élite no pudo controlar el desborde social. ¿Ya? Listo. Horizonte medio. Acá aparece la ciudad, aparecen las redes de caminos y aparece el ejército a gran escala. ¿Sí? A gran escala. Bien. Acá sí vamos a hablar ya de ciudades ya, porque hablamos ya de un imperio, una estructura militar. Todas las características de un imperio lo tiene Wario, como luego también lo tendrían los incas, ¿no? Bien, muy bien. Entonces, ya hablé. Y también un vínculo con Tiahuanaco, ¿no? Tiahuanaco yo creo que más o menos es así. Tiahuanaco es la parte cultural, ¿sí? Y Guari es la parte militar, ¿sí?
Esa es la diferencia. ¿Sí? Tiahuanaco, ritual, y Wari es la expansión militarista. ¿Sí? Muy bien. Tiahuanaco, su centro no está en Perú, ¿no? Está en Bolivia. Incluso hoy se la cambió y nos llama Taipicala. Tiahuanaco es una palabra que los españoles tomaron, guanaco sentado, ¿no? Hoy en Bolivia, tuve la suerte de conocerlo en 2017, o sea, el nombre ha cambiado. Bien. Tiahuanaco no era un sistema imperial. ¿Acá? Colonizador a través, flechita, la palabra clave, enclaves. Enclaves en ciertos valles para mantener un control alimenticio. ¿Sí? Para tener un control alimenticio. ¿Sí? Es un enclave contra una parte de un valle. No todo el valle. No, una parte de un valle. ¿Sí? ¿Quiénes dirigían? Los sacerdotes. Sacerdotes guerreros. Bien, guerreros. Creo que eran más guerreros que sacerdotes, definitivamente. Entonces, la portada del Sol, Acapana, Calasasaya, todo eso está en Bolivia. En el Perú, sobre todo, está en Sillustani, en Juliaca. Algunas evidencias hay, pero el centro de poder estaba en Bolivia. Hay que entender también que la meseta del Collao, la altura, es una unidad geográfica, ¿no? La división política es artificial. Es un producto del siglo XIX. Bien. Ganar frontera agrícola, ¿cómo lo hacían? A través de los camellones o guaruguarus. ¿Sí? Recuerden que geografía, el lago Titicaca es termorregulador. Almacena calor en el día, el cual lo exhala de noche. Bien, bien. Eso hace pues que la temperatura se modere un poco. Y permitía que las plantas no mueran, que los cultivos no mueran. Bien. Escultura, los monolitos, el Bennett y el Ponce. Miren la figura, Huiracocha, casi humano. ¿Sí? Huiracocha, casi humano. Pero destaca, y su gran legado, que luego lo mejoraría a los incas, es en el control vertical de los pisos ecológicos. ¿Sí? A partir de enclaves en los diferentes pisos, ¿sí? Buscando asegurar alimento diverso, ¿sí? Diverso, ¿ya? Diverso, que es diferente que balanceado.
¿Sí? Fíjate qué balanceado. Bien. Bien. Pescado, ajíes, maíz, cocales, frutos, camélidos andinos, ¿sí? Todo eso cambia. No dije balanceado, es otra cosa. Dije diverso, ¿ya? Y en cerámica destacan los queros, pues. Práctico, mucho más práctico que lo anterior, ¿sí? Mucho más práctico que lo anterior, ¿sí? Muy bien, ¿sí? Y esto lo fueron legando a Wari, ¿sí? Lo fueron legando a Wari. Que Wari lo desarrolló como sociedad militarista. Bien. Y según Lumbreras, y hay un consenso, en la mayoría, un consenso, ¿no? Una opinión mayoritaria, la verdad correcta, en la mayoría de arqueólogos y historiadores, Wari, el primer imperio del antiguo Perú. ¿Sí? Eso sí. ¿Qué desarrolló? Caminos, como todo imperio, caminos. ¿Para qué caminos? Para circular mejor el comercio. Claro que sí. Pero también para el traslado del ejército. ¿Sí? Para el traslado del ejército. Promover tropas, que recuerden eran a pie. ¿Sí? No existía otro sistema de movilidad que no sea a pie. Bien, que no sea a pie. Bien, ya. Así es simple, así es fácil. Se basaba a pie. Y los caminos, aparece Rechita, por primera vez en el antiguo Perú aparece una red de caminos. Aparece una red de caminos. ¿Ya? ¿Sí? Y aparece el desarrollo urbano masivo. Con Wari hablamos ya de urbanismo. ¿Sí? Hablamos de urbanismo a gran escala. ¿Sí? ¿Qué ciudades de 20.000, 30.000? Posiblemente Wari, Viñaque, la capital de los Wari, ¿sí? A 50.000 habitantes. Bien, 50.000 habitantes. Bien, bien. Igual que los romanos no construían templos, construían fortalezas, construían ciudades, igual. Los Wari también, un imperio. Construía fortalezas, ¿sí? Construían ciudades. ¿Ya? Muy bien. Y también realizaban lo que se conoce como transferencia tecnológica. ¿Qué es esto? En la medida que se expandían, trasladaban, llevaban sus aportes culturales a otras partes. ¿Por qué? ¿Lo hacían de buena gente? No, no. Lo hacían con fines económicos, para mejorar, para aumentar la producción.
¿sí? Y eso significaba, pues, más tributos. Porque, muchachos, quítense la idea de que los imperios van a destruir. No, los imperios con es recursos, posibilidades, ¿sí? Recursos, posibilidades. Eso es lo que buscan. Y eso, estas personas, los muertos no producen, ¿sí? Los muertos no te van a pagar impuestos. ¿Bien? Sí. Ah, te rebelabas contra el orden. Ah, pues. Ahí sí se te caía el hacha, pues, ¿no? Con todo. Pero mientras trabajes tranquilo, produzcas tranquilo, no pasaba nada. ¿Bien? Porque todo imperio necesita producción, ¿sí? Necesita producción. Necesita respaldo. ¿Bien? Y eso se consigue con personas que trabajen. Recuerden que en el antiguo Perú el impuesto era monetario. ¿Sí? El impuesto era monetario. No era, perdón, no era monetario, era con trabajo, con productos. Bien. De ahí la importancia de tener, pues, a la mano de obra. Pues, si no, sin esta, ¿cómo producías? Sin esta no podías producir. ¿Sí? Muy bien. Arquitectura, que eran intentos de control económico. ¿Sí? Buscando controlar la producción de las zonas periféricas. Bien. Que se respaldaban en la red vial. ¿Sí? ¿Sí? Religión. ¿Sí? O tres huiracocha. Pero ya es más antropomorfo. Acá se le conoce como el dios Visco o el dios llorón. ¿Sí? El dios Visco o el dios llorón. Porque eso viene de la portada del sol en Tehuanaco. ¿Sí? Que se encuentra en la portada del sol Huiracocha, el centro de las varas, y sus ojos salen como lágrimas, salen geniecillos. ¿Bien? Salen geniecillos. ¿Bien? ¿Ya? Puede ser como el dios del dios Visco o dios llorón. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. En los textiles, muy polícromo, destaca el gorro de 4 puntas, que solo lo usaban la clase gobernante. Entonces, una pregunta que se han hecho es eso, ¿no? O sea, ¿qué significaba? Los 4 puntos cardinales, las 4 estaciones del año. No está claro bien, ¿no? Pueden ser los 4 puntos cardinales, que somos señores del mundo, ¿no? Somos señores del mundo. Bien.
En la cerámica, dos estilos, Robles y Pacheco, que tienen que ver con sus descubridores, por si acaso. ¿Sí? Y el descubrimiento de John de Vilcabamba en la selva alta de Cusco indicaría pues que los Wari llegaron hasta la ceja de selva. ¿Sí? Llegaron hasta ahí. Sobre estos temas, un nuevo descubrimiento arqueológico cambia la perspectiva pues, de lo que se piensa y cree. La decadencia, bueno, yo creo que la primera trae la segunda, ¿no? Una crisis económica muy fuerte, producto de cambios climáticos que el sistema no puede controlar, que el sistema no puede manejar. Entonces, eso hace que la población, por el hambre, por la necesidad, ¿sí?, comience a buscar alternativas. ¿Sí? Y alternativas eran violentas, obviamente. Y finalmente se destruye la ciudad de Viñaque, capital de los Wari. Debe haber sido súper odiada, ¿no? Parece que lo más brutal eran los chancas. Los chancas. Después la ciudad fue arrasada. Y hoy se va a Ayacucho, allá a Viñaque, a 20 menos 15 minutos de Huamanga. Según los arqueólogos, los guías, solo el 8% de la ciudad ha sido investigada, porque fue arrasada. ¿Sí? Muy bien. Ahí está. Me faltarían las claves. Faltarían las claves. A ver, vamos a ver. La 1, la B. La 2, C. La 3, la A. La 4, la D. Y por último, la 5, E de enano. B, C, A, D, E. ¿Sí? Esas son las claves, chicos. Bien. Es todo por hoy. A estudiar. Vamos a ir estudiando. Cuídense mucho. Estudien, estudien, estudien. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Chao, chao. Nos vemos. Cuídense mucho.